Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. ¿Cómo estáis, Zenén? ¿Cómo te ha ido? Bien, me ha ido relativamente mejor de lo que esperaba. ¿Sí? A mí la verdad no me ha ido tan bien. Me lo esperaba, Me tiene botado Juan Lalo. No quiere grabar conmigo. Me tiene tiradísimo. pero que tal vez tiene mucho trabajo. ¿Sabes? Juan Lalo es nuestro rockstar. Probablemente está grabando en muchas otras partes. Y bueno, y ese es un problema de las grabaciones. O sea, no puedes paralizarlas, puedes grabar solo una cosa a la vez. Sí. Desde que se hizo estrella de Hollywood, como que no es lo mismo. No, para nada. Hizo súper bien eso de ganar ese concurso de clon de James Franco. Claro, sí. El concurso de ser el igual a James Franco. Claro. Ahora puede que lo estén ocupando con los problemas legales que está teniendo James Franco, pero bueno, ser rockstar. Pero bueno, mientras no lo demanden a él, no hay problema. Claro, exactamente. James Franco, no era yo, era Juan Lalo. ¡Era Juan Lalo! Oye, nosotros dejamos una conversación pendiente. Por supuesto, la conversación más pendiente, que la historia no se olvide. Vamos a hablar hoy día de Jerry Lawson, el creador de Channel F. Debe ser parte del Hall of Fame of ingenieros olvidados. Sí, es bien triste la historia de este tipo. En términos de... O sea, no es triste en realidad. Claro, yo diría que es triste. No, para nada. Ahora que lo pienso mejor, como que no es triste. Es solamente que no tiene todo el reconocimiento que se merece. Pero desde el punto de vista de nosotros, como gente del futuro mirando el pasado, yo creo que Claro. en el momento en que él estaba ahí, para él era un rockstar, era un Juan Lalo, era el Juan Lalo de los computadores. El Juan Lalo de los computadores, ¿crees tú? Sí, De las consolas. De las consolas. consola. Pero te entiendo, yo siempre he dicho que es injusto mirar al pasado con los ojos del presente. Uno tiene que tratar de ponerse en contexto y sobre ese contexto hacer algunas apreciaciones. Más que Sí, es llegar a verdad. equivocar. Es verdad. Y para que nos pongamos en contexto, vamos a partir hablando un poquito de la vida de Jerry. Jerry nació en 1940. Entonces estamos hablando de una época diferente. Que no existían computadores, que tener electricidad en la casa no era así como de todo el mundo. No era la misma época en que vivimos ahora. En Chile. O sea, es un poquito más joven que mi abuelo. pero claro, mi abuelo nació en el campo, entonces apagaba las luces latigando las velas. Así que Ni siquiera en todas las ciudades había electricidad para todo el mundo. Era un Claro. tema lo de la electricidad, estaba recién armándose la red. claro, o sea, por ejemplo, esa es la época en donde el departamento, toda compañía tenía que tener un departamento de electricidad. O sea, todas las empresas tenían que encargarse de mantener electricidad para sus propios quehaceres. No era llegar y enchufarse la red interconectada y sería. Era todo un cuento, había que solucionar toda una logística y si no se te podía quemar la empresa completa. Exacto. Eso y más encima vivir en Estados Unidos en 1940 no era algo fácil. Sobre todo para él, porque era afroamericano. Nació en una familia que era muy trabajadora, toda su familia trabajaba. Era una familia pobre que había vivido también desde cerca la discriminación, sobre todo a su abuelo, que logró estudiar física, sacó una licenciatura en física y unos cursos de pedagogía en la universidad. Y Ujú. por su raza no lo dejaron ejercer jamás. Al final tuvo que conseguir un trabajo de cartero. Si bien es cierto eso le permitió tener un trabajo seguro y vivir bien, no logró realizarse en lo que él quería hacer. O sea, no Claro. lo dejaron, nadie lo contrataba de profesor. Por eso decía, 1940, mediados de siglo en Estados Unidos, dependiendo del estado, podía ser algo muy difícil. E incluso antes de todos los movimientos de reivindicación de derechos civiles. Los civil rights son de los 60, 20 años antes, pues bueno. 20 años antes. O sea, vivió toda su infancia, su adolescencia y hasta entrar a la universidad sin que existiera el acta de los derechos civiles. Yo creo que solventar esos obstáculos probablemente lo ayudó en el resto de su vida a innovar. Pero pese a todo eso, dentro de su biografía cuando era menor, igual estuvo bien encaminado. O sea, tuvo una familia en donde todos tenían trabajo por lo menos. Tuvo un abuelo Claro. que había llegado a la universidad, que lo incentivó un montón para hacerse con las ciencias o con las cosas importantes de la vida para nosotros los Sí, pues, ingenieros. el abuelo fue el que más lo motivó para seguir la carrera después de electricidad, porque con el abuelo armaban estos
estas antenas como de radiofrecuencia. Ujú. Incluso es más. Tú caché que para tener una de esas antenas y para tener una de esas cuestiones de radiofrecuencia tú tienes que sacar un permiso. Y el permiso es Ujú. muy, muy caro. Pero él vivía en un complejo de departamentos que era como del Estado o subvencionado por el Estado. Y Ya. el hecho de vivir en ese complejo de departamentos hacía que él pudiese entrar a las frecuencias radiales porque tenían una excepción. Entonces todas las frecuencias radiales que salían no necesitaban licencia. Y por eso mismo él tuvo la capacidad de poder hacer estos proyectos de radiofrecuencia, de hablar con radio y mandar señales y todo eso. Que son, en esa época eran la puerta de entrada a toda la electrónica. Porque toda la electrónica en esa época era alrededor de mandar radiofrecuencia. Incluso había como, no sé, ingenierías en televisión. ¿Cachai? Pero, En esa época se estudiaba ingeniería en televisión. pero ya hasta el día de hoy, toda la cuestión es la tecnología de la comunicación. Nuevamente que ahora va Sí. por satélites, pero es lo mismo. Claro. Ahora la radiofrecuencia es más poderosa nomás, nada más. Es más rápido, ¿no? Más poderoso. Te recuerdo que las señales que se envían para ver vida extraterrestre son como en onda corta o en FM, así miran FM el espacio. Claro. Como para que se entienda, la radio FM existía de mucho antes que la televisión. Entonces es una cosa que está absolutamente estudiada y es de las primeras frecuencias que se lograron mandar a grandes distancias. Claro, no creo que nadie no sepa que la radio fue antes de la televisión. Sí, me refería como a la cantidad de tiempo que lo estábamos estudiando en realidad. Ah, no tienes razón. Bueno, y de todas maneras hay que probablemente hay un par de TikTokers que no sepan eso, que crean que el primero fue el celular. Puede ser. Bueno, sí, pero y ahí más encima, digamos que tuvo todo este caldo de cultivo que es como el plot de una película del ingeniero gringo. La familia lo apoyó, estuvo en el colegio, estuvo cerca de, digamos, de material para enviar señales, cabeza de tuerca, todo el tiempo con eso. En el colegio también tuvo un montón de profesores que también lo ayudaron a darse cuenta que esto podía ser una pasión que le podía ayudar al resto de la vida. Y una pasión que monetizaba, porque durante su época de adolescencia, mientras estaba en el high school, él trabajaba en algunas tiendas arreglando televisores. Claro. Entonces él era técnico de televisores antes de salir del high school, antes de salir de ciencia media de acá de Chile. Claro, que el tipo estuviera haciendo cosas con tecnología desde pequeño ayuda mucho para que absolutamente nadie pueda después decirle no, tú no puedes hacer esto cuando el tipo lo ha estado haciendo por 30 años o por 10 años. Claro. Entonces eso también puede ver mucho frente a cualquier episodio de discriminación que él pudiera ocupar. Ahora, la otra cosa importante es que fue a la universidad y, Claro. y de nuevo, siguiendo toda esta tradición de Silicon Valley, no la terminó, por supuesto. Obvio, ¿cómo la va a terminar? ¿Cómo va a ser él menos que Steve Jobs? Yo todavía tengo mis reparos con que alguien compare un ingeniero a Steve Jobs. Steve Jobs era más un artista, un vendedor, Se tituló Wozniak, ¿no? pero ese es el importante. Ese es el importante. Tiene un bachelor en Electric Engineering. Claro. Y digamos que fue expulsado de la Universidad de Colorado, pero fue a Berkeley. Sí, Expulsado de la Universidad de Colorado. sí, Colorado Boulder. Pero parece que este sí terminó. Sí, terminó el bachelor, tío. Claro, ¿para qué más? Pues ya, ¿Para qué más? Suficiente. exactamente. Pero claro, digamos, después de la universidad, que estuvo haciendo cursos relacionados con toda esta vida de meter manos en tecnología y cosas así, lo estuvo estudiando en el Queen College y en City College of New York, carreras relacionadas de nuevo relacionadas con engineering sin terminarlas. Pero le dio suficiente conocimiento y contactos para poder trabajar en una empresa de semiconductores, que semiconductores son las cosas que tienen todos. Yo creo que hasta dentro de poco las botellas de plástico van a tener algún semiconductor adentro. De más que hay algunas que tienen ya. Bueno, sí. Para espiarte. Para que las grandes empresas te espíen. Claro, para que sepas cuánto se demoran en tomar o botar la botella. Claro. Por eso. Entonces, frente a esa carrera, el tipo en 1970 empieza a trabajar en Fairchild Semiconductor en San Francisco. Fairchild, ¿ya? Entonces, esos son básicamente los 30 años. Entonces, los 30 años es cuando empieza a trabajar por lo que nosotros estamos conversando ahora. Sí, y parte de abajo. Parte haciendo reparaciones, yendo de cliente en cliente, haciendo reparaciones en terreno, haciendo un poco lo mismo que hacía como en high school, arreglando cosas eléctricas, pero de mucho mayor tamaño, digamos, porque Claro. Fairchild trabajaba, no sé, sus clientes eran
la NASA, el ejército de Estados Unidos. Una cosita poca, digamos. Exacto. Debería ser una película, porque ahora que analizando o leyendo un poco más de información de él para prepararnos para esta conversa, o sea, es fácil hacer una película de él. De hecho, probablemente la haga Netflix. Sí. Ahora que lo pienso. Ojalá que la haga alguien. Sí, porque fíjate, el compadre entra el 70 a esta cuestión, como tú decías, haciendo trabajo de poco. Y de nuevo, a lo más espíritu gringo, el compadre empieza a subir y empiezan a darle ascensos por la capacidad que tenía. O sea, a los mediados de 1970, después de 1975, lo hicieron jefe del equipo de ingenieros. Sí. O sea, ahora encontré, digamos, la escalada la encontré súper interesante. Pero tú, ¿cachai por qué lo hacen jefe del equipo de ingeniero? Este gallo, en su tiempo libre, ¿Ya? se dedicó a hacer un arcade. Ah, el de Demolition Derby. Claro, él construyó un arcade en su tiempo libre. Y mientras él estaba construyéndolo, este gallo se unió a un club de desarrollo de computadores. El Homebrew Computer Club. Sí. Sí, de hecho es súper famoso. Ahí estaba Wozniak, creo. Ahí estaba Wozniak, había mucho... De ahí salen un montón de empresas del Silicon Valley. La más notoria es Apple, porque Wozniak participó, era uno de los socios fundadores de ese club. Y ahí prueban la primera Apple que sale y todo el cuento. Bueno, este tipo participaba de ese club y llevaba sus prototipos de arcade para que lo probaran, llevaba como las piezas, le resolvía la duda a la gente. Y uno de los jefes se entera de todo lo que está haciendo a través de este club. Y prueba el arcade, revisa los planos, como que se interioriza más y dice, aquí tenemos un potencial gigante que no estamos aprovechando. Y ahí ese como jefe es el que lo lleva a convertirse en jefe de ingeniero. Y en muy poco tiempo se pasa de técnico en terreno a jefe de ingeniero. No es menor. O sea, obvio que no, pero te muestra la motivación que tenía. Y esa es la parte interesante. Como en todas estas historias, la motivación es lo que lleva a la invención. Claro. Y eso es súper, súper bonito desde el punto de vista como ingeniero verlo. Y que claro. No somos, o sea, un ingeniero no es alguien que le estén tirando tareas todo el tiempo o que siga la visión de otras personas. Básicamente, la visión del ingeniero es lo más importante y es lo que lleva a los avances. Of course, y es desde mi humilde punto de vista. Obviamente. Como ingeniero. Como ingeniero. Y es súper importante este tipo también en la historia de los videojuegos en general, porque en esa época también participaba de ese mismo club el desarrollador de Pong. Y dice que Jerry lo ayudó mucho a solucionar algunos problemas que tuvo para armar el primer prototipo. Entonces, incluso participó en el diseño del videojuego que hizo explotar la industria, el videojuego que creó la industria de los videojuegos. Claro, y después cambió la industria. No, pero, bueno, ¿sabéis qué? Mandémosle esta conversación al tiro a Netflix, que más que conseguimos. Hagámoslo como que fuera un pitch de película. Claro, exactamente. Y le decimos a Juan Lalo que lo presente, ahí tenemos nuestro rockstar. Eso. Y que él haga de Jerry. ¿Será o no? Claro, exactamente. Con cariño Juan Lalo, con mucha Juan cariño. Lalo, si todos te queremos, lo hacemos obviamente porque te estimamos y te echamos de menos. Si estuviera acá, lo seguiríamos haciendo, pero contigo, sería más divertido. Claro. ¿Ves? Estás en espíritu con nosotros, Juan Lalo. Siempre estás con nosotros. No, pero por eso, mira, una de las cuestiones importantes de nuestro Jerry Lawson es que él tuvo una vida que estuvo rodeada de incentivos hacia la tecnología y lo siguió. O sea, el tipo volcó todo su inventiva y todos malos pasares que debió haber tenido cuando era joven por las situaciones que estaban en Estados Unidos, no lo detuvieron, sino que lo hicieron, desde mi punto de vista, probablemente tomar más fuerza y seguir adelante. Y eso es súper importante. Claro. Súper importante que te demuestre que todos podemos hacer cosas. Y a veces probablemente cuando el tipo estaba ahí y pensaba que, no sé, le estaba haciendo un debugueo a una máquina de Pong que no iba a hacer nada, estuvo ayudando a hacer uno de los videojuegos más famosos, cuando estaba en su grupo semiconductores solucionando un problema y dijo, ¿sabéis qué? En vez de, ¿por qué no le pegamos las tarjetas, separamos la tarjeta, el core de programación de la máquina y ¡pam! Básicamente eso es la primera consola y cambió la vida de todos nosotros para siempre. Sí. Si no hubiera sido por él, estaríamos ahora hablando de documentales, no sé, alguna cosa así. Por carta, obviamente, por carta más encima. Por carta más encima, claro. No, pero además,
bueno, fuera del trabajo que hizo como jefe ingeniero, después justamente por este juego, o sea, por este arcade, como tenía experiencia en arcade, Fairchild se quiere meter un poco al retail y tiene esta idea de hacer la consola esta, la Channel F, que la impulsa obviamente Jerry porque era como su proyecto secreto que quería hacer. Y le dan las chances de poder llevarla a cabo, la sacan, y en realidad tal vez es un poco fuera de época, porque hay una historia de él que después de que salió la Fairchild como para todo el público, él era tan dedicado en su trabajo que fue a atender los teléfonos de la gente con los problemas de la Fairchild, para ver o para tratar de detectar tempranamente cuáles eran los problemas de diseño que podían tener, porque pensemos que era una cosa absolutamente nueva, nadie lo había hecho, lo más probable que era tuviera problemas de diseño en alguna parte. Exacto. Digamos que no habían equipos de tester tan profesionales. Claro, pero el mercado era tan inmaduro y fue tan revolucionaria su propuesta que él recibía llamadas como por ejemplo de un tipo que había desarmado la Fairchild completa y no había encontrado cómo ponerle las pilas. Andaba buscando dónde ponerle las pilas y no la había podido lograr pillar. O, por ejemplo, una familia que llamaba porque no podían sacar como una figurita de estas como de adorno, ponte tú, de adentro de la Fairchild, porque los cabros chicos la habían metido ahí adentro porque creían que con eso la podían proyectar en la televisión. ¿Cachai? Entonces, eso ahora a nadie se le ocurre que pueda ser factible. Pero en esa época era como mágico, era como una cuestión... Perdóname, estimado compañero, parece que si te olvidaban, nosotros cuando estábamos estudiando, cuando salieron los PCs con lectores de disco, la mitad de las personas pensaban que eran posavasos. Perdóname. Bueno, ahora funcionan de posavasos, sí, porque ya disco hace mucho rato que no veo. Esta es la novedad. Y por solo $29.90 llévese el posavasos eléctrico. Oh, estupendo. No, ¿y qué? $29.90, como $1,000 cuando salieron las cuestiones, era terrible caras. Exacto. Y lento. Bueno. Estáis muy mal acostumbrados, tenéis mucho disco estado sólido para decirle lento a los CD. Los CD. No, van a ser lentos. Sí, eran lentos. Sí, eran bien lentos. Acuérdate que eran lectores 1X, 2X, 10X. 10X, así como ¡wow! Va a poder leer las cosas 10 veces más rápido y así todo era lento. Sí. Como que tú estabas acostumbrado a que los juegos eran instantáneos en la Nintendo. En la Nintendo, la Super Nintendo, por el cartucho. Porque venía ahí mismo. Pero después cuando querías jugar una cuestión con CD, esa loading. No, que... Sí, eran lentos, eran bien lentos. Bueno, eso es chistoso. Bueno, eso podemos dejarla para usted adelante, pero el paradigma del problema del loading que generó una solución y que ahora están relacionados al problema. Por ejemplo, al comienzo, el problema de lectura del programa, como tenían medios tan lentos como un CD y cuestiones así, tenían que haber etapas de loading. Claro. Para poder cargar los mapas, lo que sea. Entonces, parte de las soluciones era que parte del manual estaba en los loading. Oye, si querías hacer esto, o los típicos consejos, o cosas, o parte del lore del juego, estaba en el loading. Para que lo leyeras, para que lo miraras. Y ahora desaparecieron. O sea, ahora que no hay loading... o sea, no hay tutoriales. No hay tutoriales, tienen que rediseñar esa parte completa de los juegos. Por ejemplo, una solución que se le ocurrió es generar pasillos estrechos. Entonces, cuando la gente estaba jugando un juego y de repente tu personaje, por algún motivo, después de poder saltar kilómetros, volar y lo que sea, pero tiene que pasar por un pasillo súper estrecho donde cabe él y pasa lentito, es un loading. Oye, los arquitectos malos. Bueno, otra época. Sí, una época más sencilla. Una época más sencilla, con tutoriales en los loading. Claro. Donde los ingenieros podríamos disfrazar las fallas de performance. No, está haciendo un loading. Tiene que leer los datos. Claro. Ahora no, puro tiempo real. Claro, todos quieren todo tiempo real. Intentar. Pero por eso, yo creo que lo se puede hacer, pero vamos a necesitar más gente como Jerry Lawson que tenga este espíritu de aventurero, que tome los desafíos, que vayan saliendo como si fueran misiones en un videojuego y las vayan superando. Y de a poco. Bueno, y después de eso siguió, porque la Channel F no fue muy exitosa, digamos. O sea, para mí fue súper exitosa. Fue tan exitosa que Atari la copió instantáneamente.
al tiro. Y claro, cuando no tenéis los mercados regulados, cuando es la tierra del capitalismo, el que tiene más plata gana. Y en este caso, Atari, o sea, si Atari tenía problemas de la idea de cómo venderte más máquinas de Pong, y este compadre le solucionó el problema, llegó y se los copió descaradamente. Y de nuevo, este compadre era un ingeniero, no era un diseñador de videojuegos. Atari tenía No, y además compañía. que la empresa no estaba acostumbrada a trabajar para el retail también. Estaban acostumbrados a tener poquitos clientes y clientes grandes. Entonces Claro. podían tener una persona que estuviera atenta de 2 o 3 clientes y generaban mucha plata. Pero de un momento a otro empezaron a tener miles de clientes con miles de llamados, con miles de problemas y de estos problemas que te estoy comentando, que te comenté yo hace un rato. Claro, problemas de error en ley del 8. Claro, problemas insalvables tecnológicamente, digamos. Sí. Entonces se creó una reputación de mal servicio al cliente. Es como tú dices, un trasfondo de mecánica. Esta es una empresa que estaba acostumbrada a tener pocos clientes y que pocos clientes gastaran mucha plata en la empresa. Entonces ellos estaban dispuestos a gastar un montón de plata de vuelta. Como por ejemplo, tener probablemente 24/7 alguien escuchando las quejas y cómo solucionarlo y todo cuestiones. Ahora, cuando cambiáis de ese modelo a tener millones de clientes, pero que cada uno te da un poquito de plata, entonces es complicado mantener Los ese tipo canales son de... otros, la forma de atender a los clientes es otra, la forma de solucionar los Exacto. problemas es otra. Y si no estás acostumbrado, te quedas atrás, po. Es lógico. Exacto. Sí, de hecho después cambian el modelo en Fairchild. Viste que hubo una época en que salieron así un montón de consolas, que no sé, Mattel sacó su consola, que hay un montón de consolas que empezaron a aparecer. Eso Claro. es con tecnología Fairchild por debajo. Porque Deben haber vendido licenciar. empezaron a licenciar la tecnología y a vender la tecnología a las otras empresas. Y ahí sí lo pudieron monetizar. Pero eso no le gustó a Jerry, porque él quería trabajar ahí donde las papas queman. Así que Es se que fue claro. de Fairchild después de eso. Y creó su propia empresa de videojuegos. Claro, pero bueno, de nuevo, como ingeniero te puedo decir que el tipo era un gran ingeniero Sí. y Era tan buen ingeniero. era tan buen ingeniero que como diseñador de videojuegos era un muy buen ingeniero. Eso. Y quebró. Exactamente. ¿Y qué es el punto? Eso es malentender los logros o sobreestimar el objetivo. O sea, él Claro. hizo una consola súper famosa, pero no por los juegos, sino por la tecnología. Entonces, de ahí a hacer videojuegos es otro rubro. Los juegos de la Fairchild no se comparan con los juegos de Atari. Exacto. Son pésimos. Y eran así pocos también. Entonces, Pero era, insisto, o sea, estamos hablando de Atari, donde había gente que lo único que quería diseñar videojuegos. Eran los Jerry Lawson, pero de videojuegos. sí, pues. Salvo el compadre que creó ET, que probablemente haya sido maldito. No creáis. Yo creo que T es un buen videojuego, entendiendo todas las restricciones que tuvo. El problema de T fue que lo tuvieron que hacer en 5 semanas. En 5 semanas. Ok, ya. Okay. Cambio mi posición. Bueno, en 5 semanas con meterse a crear el cartucho. No 5 semanas de desarrollo de software, 5 semanas para tener el cartucho, para generarlo en masa. Crear el juego es fácil. Crear juegos fácil. 5 semanas, bueno, eso es más de un mes. No alcanza para todo. Incluso para imprimir los cartuchos. Bueno, yo honestamente no sé mucho de eso, no he visto el documental, sé que hay uno sí, pero no lo he visto. No, pero mira, el hecho de que te digan que ET se hizo en 5 semanas te cambia la perspectiva completa. Completamente, sí. Completamente de acuerdo, sí, exactamente. Sí, bueno. Olvidémonos de ET, mejor. A lo mejor le podemos dar su propio capítulo a ET otro día. Pero por mientras concentrémonos en Jerry. Como dijiste tú, él siguió trabajando como ingeniero y le fue relativamente bien. Pero como que la gente lo olvidó. Se olvidó que había creado la consola que había cambiado la industria de los videojuegos completos. ¿Se olvidaron de él? Pero no es culpa de él, y las personas son todos unos assholes en general. En particular también. Pero es difícil, o sea, piensa por ejemplo, ¿cuántos fanáticos religiosos tiene Apple? Sí. ¿Cuántos de todos ellos idolatran o siguen o tienen una chapita de Steve Jobs como Claro. su figura O hay religiosa? muchas personas que piensan que, no sé, pues Pong era el primer videojuego. Y Pong no es ni siquiera el primer Pong, ¿cachai? Como que... Ya, está bien, pero sí. Es básicamente un ping-pong. Hay jeroglíficos que describen el juego en 2000 antes de Cristo.
No, pero no es ni siquiera el primer Pong digital electrónico. Po. Si está el de... ¿Cómo se llama? El de... Ah, se me fue ya. Bueno, pero en fin. Hay un capítulo entero de Pong donde hablamos de Pong, que lo pueden ir a ver si quieren. Así que... No, pero eso. está bien. La mejor frase es como, Pong, no es ni siquiera el primer Pong. Ya, eso es Sí. notable. Voy a empezar a ocupar eso. No, pero como te decía, si el problema del olvido no es problema de él, es problema de la gente, porque al final la gente se queda con el Rockstar, se queda con el Juan Lalo, ese es el punto. Se quedan con el Juan Lalo, claro. Sí, después de 20 años más, cuando estos canales sean muy famosos, van a decir, oh, ¿te acuerdas? Juan Lalo, el visionario que creó el Quiero Ser Nerd y todo su spin-off. Ahí va a estar, ese Juan Lalo, ¿no? Ahí va Juan Lalo. Vamos a ser olvidados en pos de Pero Juan es por Lalo. eso, y el punto está en que justo en esa época de muchos movimientos, de cambio de tecnología, fracaso de tecnología y nacimiento de industrias completas, las personas no se acuerdan de los comienzos, se acuerdan solamente de quién estaba cuando era exitoso. ¿Se acuerdan de los emblemas? Po? ¿Se acuerdan de Atari? ¿Se acuerdan de Nintendo? ¿Se acuerdan de la PlayStation? De Steve Jobs, Sí, insisto. de Steve Jobs. De Sega, y ni siquiera se acuerdan mucho de cuando Sega tenía consola. Claro, cuando tenía la mejor consola, te faltó eso. Cuando tenía la mejor consola. No, yo creo que la Neo Geo es la mejor. Pero ajá. No, Dreamcast es la mejor consola. Ya mira, eso está interesante para que lo veamos después. De hecho, Dreamcast tú podrías llamarlo como la Neo Geo 2, en todo caso. Sí, es verdad. O sea, Pero bueno. No, otra serie de capítulos completos hablando de la Dreamcast. Pero bueno, Claro, una serie solo para Dream, exacto. de lo hermosa que es. Sí. Hermosa, aún, todavía. Pero sí, de hecho, el tipo, ¿cómo se llama? Jerry termina su carrera, trata de hacer una empresa de videojuegos. De nuevo, ahí el tipo era un Juan Lalo, era un rockstar. Y llegó a tener contactos, por ejemplo, con Stevie Wonder, creo, o con gente famosa para hacer juegos, que al final no se concretaron. Porque el tipo no tenía una empresa de hacer videojuegos. Hacer consolas y hacer videojuegos son dos cosas absolutamente distintas. Y necesitáis dos skill sets absolutamente diferentes. No es lo mismo. Exacto. Y después de eso, el tipo vuelve a ser consultor, digamos, de las empresas Claro. que estaban haciendo consolas y todo el resto, y ahí le sigue yendo, si bien, Bien. exacto, no vuelve a ser un rockstar. Pero lo importante es que lo que hizo, y digamos, ese salto que no había dado nadie más, lo hizo él. Y gracias a eso tenemos ahora a la Play 5. Sí. ¿Tú caché cómo lo descubren nuevamente? ¿Cómo lo redescubren? ¿No? Jerry estaba en una convención de videojuegos. Y en esta convención de videojuegos estaban vendiendo cartuchos viejos. Y uno de los cartuchos viejos que estaban vendiendo era uno de los juegos que él había creado en su empresa de videojuegos. Okay. Entonces él la estaba comprando. Y era un juego pésimo, porque hacía malos juegos. Pero Hay que ser insisto, hay que hacía muy buenas consolas, hacía muy malos juegos. No, pero hay que verlo con los... no hay que verlo con los juegos actuales, donde tenemos carreras en diseños de videojuegos, hay un montón de cosas. En ese momento no, pues, eran... si tienen más lucecitas y botones y sonido, mejor. Entonces le ponen más lucecitas, botones y sonido sin que eso afecte cualquier cosa. Claro. Incluso el cartucho que más vendió, como de los juegos, entre comillas, que más vendió de la empresa de él, era un cartucho que tenía una rutina para probar las consolas. Entonces, como que hacía despliegues de colores, hacía despliegues de sonido. ¿Viste? Todo mi punto. Era muy ingeniero, pero bueno. Bueno, resulta que estaba comprando uno de esos juegos. Y una de estas incluso de estas cartuchos que te contaba recién, porque eran para probar las cuestiones. Se le acerca un tipo y le preguntan, oye, pero ¿qué es esto, cachai? Y él le empieza a contar y empiezan a conversar. Un cabro mucho más joven. Empiezan a conversar y le empieza a contar la historia de la vida. Se hacen como amigos. Y en un momento el tipo agarra una cámara digital. Los celulares no tenían cámaras tan potentes. Y lo empieza a grabar. Lo graba, ¿cachai? En el 2010 o 2011 por ahí. Lo empieza a grabar y la grabación se hace viral. Empieza a salir por todas partes. Y llega a las manos de uno de los directores de... ¿Quién le da el premio? El premio se lo da al International Game Developer Association. Eso. Y fue honorado con el ID at Xbox Gaming Heroes. También... Claro. Bueno, entonces llega a uno de los directores de esa asociación. Uh-huh. Y lo ve el video, empieza a averiguar de él y empieza a contactar a la gente
más antigua, digamos, de la industria del videojuego, para ver si es verdad. Y como que todo el mundo dice, sí, pues, él es Jerry, sí, obvio, era muy famoso. Pero qué interesante eso, que empiece a investigar algo para ver si es verdad. Eso lo ya hemos perdido también como sociedad. Pero es que la historia era muy cuática, es como Insisto. nadie, parece- o sea, creaste la consola más importante de todas y nadie se acuerda de ti. ¿Qué onda? ¿Cómo no se va a acordar nadie de ti? Y sí, se acordaban de él. Lo que pasa es que no todo el mundo sabía de él. No, insisto, Sebastián, nosotros fuimos a la misma universidad y éramos súper ñoños. Sí. Pero dentro de nuestros grupos ñoños éramos bien famosos. Ahora, absolutamente nadie afuera de los grupos conocía ni siquiera los grupos, pero dentro éramos bien famosos. Claro, sí, puede ser. ¿Mm? No tan famosos como Juan Lalo, pero famosos. No, me dije famosos, no rockstar. Eso es verdad, es verdad. Y así, pues, como que le dan el premio y lo reconocen, le dan como reconocimientos, méritos. Y le dan el reconocimiento el 4 de marzo del 2011. Lo triste Qué bueno. es que él muere un mes después, el 9 de abril. Lo cual no sé si es triste o no, porque por último en vida alcanzó a ver que sí lo reconocieron por las cosas que hizo. Pero mal igual. Solamente alcanzar a disfrutar un mes, saber que todo el mundo lo reconocía y sabía que había hecho una buena contribución. Pero bueno, yo en ese caso, estimado amigo, tengo un pensamiento distinto. O sea, ¿por qué creo que los ingenieros somos otra raza? En general, nosotros no hacemos las cosas por el reconocimiento general. Lo hacemos por el reconocimiento de nuestro pequeño grupo de ñoños. ¿Qué importan miles de millones cuando nos pueden reconocer 10 de las personas que nosotros creemos que son más importantes? O sea, claro, ¿qué importa miles de millones si Wozniak sabe quién eres? Exacto. ¿Cachai? ¿Qué importa, weón, que una persona en, no sé, en South Carolina sepa quién es este tipo si Wozniak sabe quién es el tipo? Claro, chao, validado. Pero me parece que es importante. Es parte de la historia. Parte de lo que las personas deberían saber. O sea, que las consolas que tenemos no son por las grandes compañías. O sea, mi punto es, no es porque Microsoft es una consola, no es porque Nintendo, no. Es porque un tipo en un garage que manejaba las cosas de las radio operadoras para conversar con otras personas, tuvo una infancia súper difícil, pero tenía muchas ganas de seguir adelante y le encantaba lo que hacía. Y gracias a ese tipo, sus visiones y las cosas que él pensaba que podían ser mejor, ahora tenemos consolas. Y ese ejemplo es reflejable en casi todo lo que tenemos, algo tan sencillo como los celulares. ¿Usted sabe, señor oyente, sabe por qué tenemos celulares? ¿Usted quiere saber por qué tenemos celulares? ¿Ya? Es porque un ingeniero quería tener un comunicador como el que salía en Star Trek. Dijo, me encantaría poder apretar un botón y decir, Scotty, ven para acá. Y el tipo empezó a modificar las líneas telefónicas para hacerlas inalámbricas. E inventó o partió con el teléfono inalámbrico en casa. La solución anterior a esa eran esos teléfonos que estaban pegados en la pared y tenían cables de 4 metros que se enrollaban. ¿Sí? Pero este tipo no quería eso. Quería el conector de Star Trek. Y no lo hizo para ser famoso. Lo hizo Ojalá con teletransportación. Claro, probablemente sea en el futuro. Iba a ser porque los ingenieros va a decir, ¿sabes qué? Me da lata tener que ir a la oficina todos los días. Y por eso va a inventar la teletransportación. Pero, O sea, estamos más lejos de la teletransportación ahora que tenemos home office. exacto. Esto es un step back. Pero el asunto es que los grandes avances no están hechos por corporación, por ninguno. La corporación lo único que quiere es ganar plata. Están hechos por personas. Principalmente por ingenieros en las cosas técnicas, montones de otros avances en otras áreas, probablemente por especialistas en esa área. Pero son las personas las que hacen los avances, son las ideas de las personas. Y eso es algo notable. Y algo que no se pueden, digamos, borrar. Si cuando yo le pregunto, oye, las consolas, sí, las inventó Nintendo. Otros dicen, no, fue la PlayStation. Y cosas así. Después tratan de irse al pasado, no, la arcade. Pero no, en realidad fue una persona en Norteamérica que dijo, ¿sabéis qué? Es súper estúpido que tengamos que hacer una consola cada vez que tengamos un juego nuevo. Y inventó una solución y la hizo. Y pese a que todo el mundo le decía que no se puede. Exacto. No, estás haciendo una lecera. Y lo más importante es que si uno analiza un poco la historia, si él no hubiera hecho eso, el mercado de las consolas hubiera muerto, porque estaba muerto. O sea, nadie más quería jugar Pong. Exacto. ¿Mira? Había un mini crash de la industria. Exacto. O sea, Atari no hubiera sacado los montones de juegos que sacó si no hubiera empezado a sacar la Atari 2600, la Atari, las consolas. Correcto. Que pecaron una rehabilitación todo esto.
Y así es lo mismo. Usted no tendría celular si un tipo no hubiera sido lo suficientemente nerd para querer tener un intercom de Star Trek. Ahora, hay revoluciones que son un poco más rebuscadas, o sea, es porque ahora Claro. tenemos celulares con pantalla gigante, cuando a alguien se le ocurrió que podía poner un browser ahí y habían otras cosas que eran... Y mejor quería mirar browser. otras cosas en internet, digamos. Exacto. Y ahí alguien le puso una pantalla más grande. Bueno, pero sí, esas grandes revoluciones que las inicia un solo hombre. Y esta es una de ellas en la industria de los videojuegos. Exactamente. Never forget. Todo gracias a Jerry Loss. Qué rico conversar contigo, Sene. Muy, muy buena conversación. Como siempre, un placer. Gracias, Juan Lalo, por estar presente con nosotros en espíritu. Siempre te recordaremos. Gracias, Juan Lalo. Ya, Sene. Ya, estimado. Cuídate harto. Tú también. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quiero ser nerd podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. ¿Se escucha bien mi micrófono? ¿Se pagan bien estos 2 euros? ¿Este micrófono de 2 euros? Micrófono de 2 euros.